A principios del siglo XX, un biólogo a quien el poeta Rainer Maria Rilke había pedido lecciones particulares de su ciencia, propuso un nuevo concepto que iba a rebasar con mucho el ámbito de las ciencias biológicas para influir en otras disciplinas y en particular en las filosofías de José Ortega y Gasset y Martin Heidegger. El nombre del biólogo, difícil de pronunciar y hasta de escribir, era Jacob von Uexküll, y la palabra que acuñó para definir ese concepto es la palabra Umwelt. Umwelt suele traducirse como medio ambiente, pero creo que es mejor emplearla en alemán para conservar el sentido al que aludía el propio Uexküll. Los seres humanos percibimos el mundo con nuestros sentidos y durante la mayor parte de nuestra presencia en esta tierra hemos confundido a esa percepción con la realidad. Vemos, oímos, olemos, tocamos y a veces hasta probamos algunos objetos, pero esa percepción no es la realidad con mayúscula, sino tan solo nuestro Umwelt. Para entender la diferencia, imaginemos cómo percibe al mundo el animal doméstico más popular y cercano al hombre. ¿Por qué el perro se detiene a olfatear aromas que nosotros ni siquiera percibimos? Para el perro, el olfato es mucho más relevante que para el ser humano. Es decir, su Umwelt es muy diferente, aunque convivamos bajo el mismo techo. Y si esto sucede hasta con el perro, ¿cómo no va a suceder con otros animales? Los murciélagos, sin ser ciegos, tienen, al igual que los delfines, una especie de sonar interno que les permite la ecolocalización. Y al igual que las aves migratorias, una especie de brújula o compás interno que los guía en sus trayectos largos. De nuevo, el Umwelt de estas criaturas es muy distinto al nuestro. Aun si compartimos el mismo sitio o ecosistema, vamos a percibir señales muy diferentes. En los seres humanos, el sentido privilegiado y el que nos parece más confiable para aprender la realidad es, desde luego, el sentido de la vista. De ahí el dicho, hasta no ver, no creer. Sin embargo, deberíamos ser bastante más humildes respecto a las capacidades de nuestra propia visión. La luz es, según la definición que ofrecen los manuales, la franja del espectro electromagnético que percibimos con la vista. Pero esta franja es ridículamente pequeña. No alcanzamos a percibir ni siquiera una trillonésima parte de dicho espectro. Desde los rayos gamma hasta las frecuencias ultrabajas, casi la totalidad del espectro electromagnético nos resulta invisible. Pero además, los sentidos del ser humano son en general muy pobres en relación con los de otros animales. Hay animales que pueden ver mejor desde más lejos o con menos luz que nosotros. Animales cuyo oído es más sensible y animales que poseen otros sentidos de los que nosotros carecemos por completo. Para comprender aún mejor las diferencias entre un Umwelt y otro, vale la pena acudir a un ejemplo más que ofrecía el propio Jacob von Uexküll en sus libros, el de la ixoidea o garrapata común. Es ciega y sorda. Solo es capaz de percibir a unos metros de distancia el mínimo cambio de temperatura producido por la presencia de un mamífero y el aroma del ácido butírico presente en el sudor. O, en algunas especies, el dióxido de carbono de nuestras exhalaciones. Y esas son sus únicas señales importantes. Cuando las recibe, la garrapata se deja caer sobre su presa y se aferra a ella. Le chupará tanta sangre que la garrapata incrementará su propio peso cientos de veces.
De paso, este bicho transmite la borreliosis de Lyme, la turalemia, el tifus, la encefalitis y otras enfermedades calamitosas. Pero aún así, no debemos suponer que el umbel de la garrapata sea menos real que el nuestro. Un poeta guatemalteco, del que pocos tenemos noticia, Augusto Guerra, escribió el siguiente epigrama sobre la garrapata. El título es Ixoidea, no hay que ser un mal bicho. En su rama espera la garrapata, como dije, ominoso. Más temida que otros parásitos, más quieta que un santo budista y tan aburrida como una piedra inmóvil en el desfiladero. Más abandonada que mi infancia. Pero ni aún así le tengo lástima a este souvenir del Cretáceo. Necesita de la sangre y de la mala suerte de los demás. Transmite enfermedades espantosas. Lo mejor que puede ocurrirle es engordar y nunca ha de ser bella. Como dije, no hay que ser un mal bicho. En una famosa alegoría que nos espera en las páginas de la República, Platón afirma que todos aceptamos en principio la realidad tal y como se nos presenta. Si unos hombres, dice Platón, solo pudieran ver durante toda su vida unas sombras proyectadas sobre la pared de una caverna, pensarían que así es el mundo. Pero si uno de ellos pudiera darse vuelta y ver que hay una fogata que produce las sombras, o si pudiera salir y ver los árboles, el cielo, la luz sobre los campos, se percataría de que el mundo es mucho más amplio. Platón daba a entender que las personas que solo perciben el mundo con sus sentidos son las personas que viven encerradas dentro de la caverna. Y, de nuevo, según Platón, aquellas pocas personas que, además de percibir el mundo sensible, perciben el mundo racional, el mundo de las ideas, con su inteligencia, esas pocas personas, dice Platón, son las que han logrado salir de la caverna. Aunque Platón no andaba muy desencaminado, hoy sabemos que es difícil hacer una diferencia tan tajante entre el mundo de los sentidos y el mundo de la razón. Además de que en muchas ocasiones solo empleamos la razón para justificar nuestras emociones y en otras más, nuestros pensamientos nos mantienen presos dentro de la caverna, cuando la razón, que idealmente es flexible como una rama, se petrifica en ideología. Ni siquiera basta con salir de una sola caverna, de la caverna a la que se refería Platón. Crecer, madurar, educarnos implica, entre otras cosas, ir saliendo de sucesivas cavernas que, vistas hacia atrás, parecen haber estado superpuestas como muñecas rusas. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿no estaremos siempre limitados a vivir en nuestro propio Umwelt? ¿Hagamos lo que hagamos? Sí y no. Desde luego, difícilmente podremos incorporar más sentidos a los que ya poseemos o ampliar el rango de nuestra visión para percibir los rayos X como superhéroes de tebeos. Pero tampoco estamos tan atrapados en nuestro Umwelt como lo están la libélula, el tigre y la golondrina. Los seres humanos siempre hemos tenido imaginación y desde hace siglos, además de imaginación, tenemos ciencia. La imaginación, o nuestra fantasmata, como diría Aristóteles, nos permite superar las fronteras de nuestra realidad sensible. Y lo mismo ha hecho la ciencia. Gracias a ella sabemos que existen cúmulos de galaxias alejándose unos de otros y que estamos hechos de células y poblados de bacterias. Sabemos también que el espacio a nuestro alrededor está surcado de fotones, aunque nuestros sentidos no nos den cuenta de la mayor parte de ellos.
Antes de terminar, me gustaría volver a Jacob von Uexküll. En 1933 ofreció una conferencia en la Universidad de Hamburgo titulada El campo olfatorio de los perros. Se trataba de cómo los canes delimitan su territorio con ayuda de la orina y del olfato, algo que entonces resultaba novedoso para muchas personas, aunque de hecho ya era bien aceptado por la comunidad científica. El filósofo Ernst Cassirer, que estaba ahí como moderador, abrió el debate con un comentario muy simpático. Rousseau escribió que deberíamos haber matado al primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir: «Esto es mío». Después de escuchar al profesor Jacob von Uexküll, sabemos bien que ello no habría sido suficiente. También tendríamos que haber matado al primer perro. En efecto, Cassirer citó las primeras líneas del panfleto de Rousseau sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Solo que, en el sentido más primitivo, la propiedad privada es anterior a la vida humana. El hecho es que la conferencia estuvo animada y se habló de ciencia y filosofía. Pero al día siguiente, el ministro de propaganda del gobierno alemán, el infame Joseph Goebbels, criticó públicamente al profesor von Uexküll, poniéndolo como ejemplo de lo que los académicos no deberían estar discutiendo, no deberían ni siquiera estar pensando. Los nazis, que apenas habían tomado el poder, ya exigían que los intelectuales se concentraran en los imperativos de la hora y que exhortaran al pueblo alemán a cumplir con su supuesta misión histórica. Cuento esto para subrayar el hecho de que para hacer más pequeño, más estrecho y más peligroso el Umwelt de una persona o de una sociedad, nada como someterse a los dictados de una ideología que pretenda abarcarlo, explicarlo todo. La realidad es mucho más amplia que cualquier Umwelt. Hoy estuvimos en el Centro Cultural Elena Garro. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.